que hace la fuerza de roce. La fuerza de roce. Si tenemos un objeto, suponer un vasito, y queremos empujarlo, ¿sí? La fuerza que yo voy a aplicar acá va a depender de la fuerza de roce, es decir, de la superficie. Si la superficie es rugosa, nos va a costar más empujarlo, como si la superficie fuese lisa. Bueno, entonces vamos a ver acá, en la hoja. Nosotros tenemos un cuerpo, vamos a suponer que es una cajita, que está apoyada en el piso, este va a ser el piso. Vamos a ver todas las fuerzas que intervienen en la caja. Nosotros lo vamos a empujar con una cierta fuerza. Como está sobre el piso, vamos a tener una fuerza de roce, que es siempre contraria a la fuerza que le estamos aplicando, ¿sí? Hacia abajo tenemos el peso del cuerpo, acuérdense que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y hacia arriba tenemos la fuerza contraria al peso, que es la normal. Si nosotros extendemos esa fuerza planteando un sistema de ejes, tenemos el eje Y hacia arriba, eje Y negativo hacia abajo, el eje X positivo y el eje X negativo. Entonces, vamos a ver todas las fuerzas que intervienen en el eje X. Según la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen en el eje X? Tenemos la fuerza F, que es positiva, menos la fuerza de roce, que es negativa. ¿Por qué menos? Porque la fuerza de roce se encuentra, según mi sistema de ejes, en el eje X negativo. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo que yo puedo hacer acá, si tengo que calcular la fuerza, teniendo esto como dato, despejo la fuerza. Este que está negativo va a pasar para allá, sumando. Si tengo que calcular la aceleración, la masa que está multiplicando va a pasar dividiendo. Otra forma de calcular la fuerza de roce, que lo tienen en el apunte, es igual al mu, que es el coeficiente de rozamiento, que puede ser cinemático o estático, por la normal. ¿Sí? ¿Cuándo es cinemático? Cuando el cuerpo ya se encuentra en movimiento. Estático, cuando es antes de empezar a moverse. ¿De dónde saco el valor de la normal? Vamos a ver ahora las fuerzas del eje Y. Las fuerzas del eje Y son la normal, que es positiva porque está en el eje Y positivo, menos el peso, que es negativo porque está en el eje Y negativo. Esto va a ser igual a 0. Acuérdense que son iguales. Entonces la normal es igual al peso. Y como dijimos que el peso era masa por gravedad, lo mismo me va a dar la normal. Bien, hasta ahí estamos. ¿Qué va a pasar si ahora yo tengo un carrito y lo quiero empujar con una fuerza que tiene un cierto ángulo? Bueno, hago el mismo sistema de ejes. Para allá va a estar la fuerza de roce, para arriba la normal, hacia abajo el peso. ¿Qué va a pasar? En este eje sigo teniendo una fuerza en X y en ese eje horizontal, vertical hacia arriba, voy a tener la fuerza Y. Entonces, ahora, todas las fuerzas que intervienen en X, el valor de la fuerza en X, que es este de acá, menos la fuerza de roce, esto es igual a masa por aceleración. Esta fuerza en X tengo que despejarlo. Acá tengo un triángulo rectángulo. Entonces aplico trigonometría. Mi fuerza en X va a ser el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, el valor de la fuerza por el coseno del ángulo menos la fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración. Y en las fuerzas en Y, ahora tengo la normal más la fuerza en Y, porque es positiva, menos el peso. Si yo quiero calcular la normal, me va a quedar el peso positivo menos la fuerza en Y. Esta fuerza en Y, aplicando trigonometría, es el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Entonces,
¿Cuándo aplico trigonometría? Cuando la fuerza que le estoy aplicando presenta un cierto ángulo, ¿sí? Cuando la fuerza es horizontal, no se aplica trigonometría. Tienen que tener en cuenta los datos del problema y lo que dice el problema.